10 vegetales de la edad de piedra olvidados que aún pueden recolectarse hoy. Milenios antes de cualquier mercado, bandas y tribus de la edad de piedra ya conocían vegetales tan resistentes que, incluso hoy, siguen creciendo en riberas, marismas, claros de bosque y terrazas aluviales. Si estas plantas sobrevivieron glaciaciones, sequías y cambios del nivel del mar, ¿qué las hace tan extraordinarias como para que las hayamos pasado por alto? La mayor parte de la gente camina junto a enredaderas, macollas y rosetas de hojas sin mirarlas dos veces. Se trepan por los troncos, se extienden en la orilla de un río, forman manchones en una vega, parecen cualquier hierba silvestre. Pero debajo, en raíces, rizomas, bulbos y tubérculos, ocurre la magia. Las bandas paleolíticas sabían ese secreto desde mucho antes de que existiera la cerámica. Desenterraban cadenas de tubérculos, cortaban rizomas dulces, extraían bulbos dormidos y levantaban raíces perennes con palos cavadores endurecidos al fuego y puntas de asta. En algunos suelos, las líneas subterráneas se extendían varios metros. Una sola planta podía dar alimento para varios días si se cocinaba con paciencia. Este es el hilo conductor de la lista que estás por recorrer: 10 vegetales de la edad de piedra, bulbos, raíces, verdes y granos blandos, que todavía puedes reconocer y recolectar hoy, con respeto por la ecología local. Los cazadores-recolectores de entonces no tenían huertos como los imaginamos en épocas posteriores, tenían calendarios en la cabeza, rutas estacionales, saberes transmitidos por ancianas y ancianos que decían cuándo cavar, cómo distinguir lo comestible de lo peligroso, cuánto tomar para que el parterre volviera a brotar. Con el Mesolítico llegaron canoas y redes finas, con el Neolítico aparecieron aldeas, molinos de mano y, poco a poco, la domesticación de algunas de estas especies. Pero el pulso diario siguió igual: observar, probar con cautela, cocinar con piedras calentadas al rojo, repartir en la banda, conservar para el invierno. A continuación, 10 protagonistas del menú que hizo posible dormir con el estómago tranquilo y despertar con fuerzas. Mantendremos el orden y la lógica de descubrimiento. Empezamos bajo tierra, con un tesoro proteico, seguimos con un tubérculo testarudo que aguanta heladas, pasamos a un bulbo que se transforma con el fuego lento, entramos luego a los primeros experimentos de almacenamiento prolongado, continuamos con una hoja de primavera que salva inviernos, avanzamos hacia un gran hoja dual que rinde siempre, miramos leguminosas trepadoras que fertilizan solas, volvemos a una raíz perenne dulce, saltamos a una fruta envuelta que protege su acidez y cerramos con un arroz de lagos que es hierba, no arroz. El paisaje: cuevas, abrigos rocosos, chozas de varas y pieles, luego, talleres de molienda, fosas de almacenamiento y hornos de tierra. Las herramientas: palos cavadores, raspadores, cuchillos de piedra, agujas de hueso, cestas de fibra. Las decisiones: comunales, guiadas por mayores y por la experiencia grabada en la memoria de la banda. El collar subterráneo: arveja de tierra y ñames silvestres. La mayoría pasa de largo ante una liana que abraza arbustos cerca de cursos de agua o ante una trepadora que sube por árboles bajos en selvas y bosques. Se ven iguales a cualquier planta. Pero bajo la superficie, ahí ocurre la maravilla: un rosario de tubérculos, uno cada palmo, unidos por cordones subterráneos. Las bandas de la edad de piedra lo sabían y regresaban cada ciclo a esos mismos parches, marcados con pequeñas señales de piedras. Con palos cavadores endurecidos y puntas de asta, levantaban esas cuentas de almidón, en el caso de Lathyrus tuberosus, también de buena fracción proteica para un tubérculo. En ambientes tropicales y subtropicales, distintas especies de Dioscorea, los ñames silvestres, ofrecían cadenas más gruesas, con energía densa para jornadas largas. Lo que las hace especiales no es solo la facilidad con la que vuelven a brotar si se deja parte del rosario, sino su combinación de sabor y nutrición. Tostados entre cenizas o hervidos con piedras calientes en cuencos de madera o corteza, adquieren notas a nuez y dulzor tenue. A diferencia de raíces más pobres, estas cuentas aportan proteína vegetal apreciable, en arveja de tierra, y almidones complejos, en ñames, una mezcla ideal para quien caminará kilómetros tras una huella o pasará horas fileteando carne sobre un raspador. En cuevas con arte parietal, el hallazgo de palos cavadores pulidos y manos de moler con restos de almidón nos recuerda que, además de cazar, la gente cavaba y masticaba campo. ¿Cómo se manejaban? Con normas sencillas: cavar en semicírculo para no destruir el centro de la planta, regresar cuando las flores anuncian que los tubérculos engordaron,
no llevarse el collar entero, sino dejar la última cuenta para que el hilo sobreviva, envolver en hojas húmedas las piezas más pequeñas para coserlas sin que se quemen. En bandas ribereñas, se usaban canastas tejidas para lavar los tubérculos en agua corriente, frotando la tierra con arena fina. En aldeas neolíticas, comenzaron a plantarse porciones del rosario cerca de postes y cercos. No era aún agricultura intensiva, pero sí una forma de acercar el alimento. Microescena: a la sombra de sauces, una mujer mayor palpa la tierra con los dedos. Siente el hilo y sonríe sin mirar. Clava el palo, levanta la primera cuenta. Un niño observa, curioso. La abuela ata una cuerda a la cuenta final, la deja enterrada y marca con 3 piedras. Volvemos cuando el río baje, dice, y coloca las piezas en una cesta de corteza. Por la noche, las envuelve en hojas y las pone junto a piedras al rojo en el borde del hogar. El olor es simple y prometedor. El tubérculo testarudo del sol, Helianthus de raíz, Helianthus tuberosus y parientes. Si el rosario proteico era el as de las riberas, el girasol de raíz fue el comodín de praderas y claros. Una planta de tallos altos, hojas ásperas y, bajo el suelo, nudos carnosos, irregulares, que se forman sin pedir permisos al clima. No es una alcachofa ni viene de ningún lugar con templos de piedra, es pariente del girasol, y su raíz es un tubérculo dulce y terco. En estaciones de frío severo, mientras otros vegetales se licúan o se pudren, estos nudos permanecen firmes, escondidos, listos para desenterrar con la primera herramienta que aprieta el suelo aún helado. Desde una perspectiva de salud, su almidón, la inulina, no se digiere como los almidones comunes. Alimenta a microbios beneficiosos del intestino. Quien no tenía palabras como microbiota sabía, por experiencia, que esas raíces sentaban bien y daban energía sostenida. Lo curioso es lo fáciles de manejar que son. Plantabas un trozo junto a una estaca en el perímetro del campamento y al año siguiente tenías una mata generosa. Pero el manejo fino en época de bandas era otro: recordar dónde crecen, regresar con el suelo blando, desenterrar con cuidado para no fragmentar demasiado los nudos, asarlos enteros en hoyos con piedras calientes o hervirlos con piedra hirviente en recipientes de madera, removiendo con palos. A diferencia de otros tubérculos, aceptan maltrato, se propagan con un trozo minúsculo, por eso, en unidades sedentarias del Neolítico, había que vigilar que no invadieran parcelas. Su sabor, entre patata y nuez dulce, su textura, firme si se asa, cremosa si se cuece mucho. En climas templados, son la raíz que no se rinde. Una banda con hambre en el tramo final del invierno podía cambiar su ánimo al encontrar un par de plantas en la ribera soleada de un arroyo. Herramientas asociadas: palos cavadores con garra de hasta en la punta, cuchillos líticos de filo fino para pelar verrugas, cestas de varillas flexibles para lavar. En aldeas, aparecieron fosas revestidas con paja y hojas secas para guardar tubérculos enteros. Tierra fresca, oscuridad, silencio, raíz viva. El bulbo que el fuego transforma, Camas y sus primas, Camasia spp, Aspodelus spp, y el tabú del doble mortal. Muchos bulbos primaverales crudos son amargos, a veces tóxicos. Pero la gente de la Edad de Piedra descubrió que el fuego largo cambia las reglas. En planicies del norte y bosques templados, la flor azul de ciertas liliáceas, camas, anunciaba, sobre suelos húmedos, campos enteros listos para cavar. En regiones mediterráneas, los asfódelos ofrecían una alternativa similar. Crudos, sus bulbos son desagradables. Bajo tierra, con calor y humedad, se vuelven dulces, casi a melaza. El método era un arte: hornos de tierra de hasta la cintura, con lecho de piedras calentadas al rojo, una capa de hierbas húmedas, bulbos lavados, otra capa verde, tierra encima, y paciencia. 2 o 3 días de cocción lenta convertían los almidones en azúcares. Cuando se abría el horno, el aroma era oscuro y profundo. Para una banda, ese dulce natural era energía transportable. Se trituraban bulbos cocidos, se formaban tortas y se secaban al humo. Provisión para viajes o inviernos duros. La sabiduría incluía gestión del paisaje, quemas frías periódicas para mantener a raya plantas competidoras y favorecer el bulbo deseado, calendarios de floración, y, sobre todo, la distinción entre el bulbo bueno y su gemelo mortal, en distintas regiones, camas de la muerte u otras liliáceas tóxicas. Aprender la diferencia toma años,
color de la flor, disposición de pétalos, olor, forma de la cápsula de semilla. No era opcional, una elección equivocada podía ser fatal. Por eso, el conocimiento recaía con frecuencia en mujeres expertas, que enseñaban en salidas cortas, con canastas pequeñas y conversación lenta. Herramientas, palas de asta, palos cavadores, cestos de carga, piedras planas para machacar, manos de moler en mesolítico avanzado y neolítico. Ritual, antes de tapar el horno, una pizca de ocre, unas gotas de grasa sobre las piedras, una palabra de agradecimiento al lugar. No era religión institucional, era cosmovisión compartida, la tierra se trataba como pariente. La guardiana del invierno, calabazas tempranas y el nacimiento del almacenamiento largo, neolítico. Mientras otras bandas excavaban o recolectaban, grupos que ya experimentaban con la horticultura colocaron una pieza distinta en el tablero, calabazas con piel gruesa, pulpa anaranjada y pedúnculo duro, capaces de durar meses. Estos primeros agricultores de la edad de piedra tardía, neolítico, entendieron algo profundo. No se trata solo de comer hoy, se trata de garantizar la transición del invierno a la primavera. La calabaza dulce, tostada en el hogar, perfumaba chozas de varas y pieles, sobre todo, ocupaba estantes de barro y madera como batería de calorías y vitaminas, en especial, A. La técnica de cultivo no era un campo como los de eras posteriores, era una compañía inteligente, sembrarlas junto a otras plantas que les sirven de andamio o aliada. En distintos paisajes, sistemas análogos a policultivos surgieron por observación, un tallo robusto, cereal temprano en algunas regiones, plantas altas autóctonas en otras, para trepar, otra especie que enriquece el suelo, leguminosa, y la calabaza extendiendo hojas grandes para sombrear el suelo y suprimir malezas. En cada valle, con sus propias especies, la intuición fue la misma, asociar, no separar. Lo brillante no era solo el sabor de la calabaza asada ni su versatilidad en sopas y purés, era su piel, una armadura natural que, si se curaba al sol y se guardaba en lugar seco y ventilado, mantenía la pulpa sana hasta bien entrada la primavera. En aldeas, se colgaban calabazas bajo vigas, en regiones más húmedas, se guardaban sobre esteras para que el aire circulara. Algunas piezas llegaban impecables a la época de siembra. En términos de seguridad alimentaria de la edad de piedra, pocas tecnologías fueron tan elegantes como una calabaza madura reposando meses sin pudrirse. Herramientas. Azadas de asta y madera, cuchillos líticos para abrir, cucharas de hueso para extraer semillas, que luego se tostaban. Organización social. Si una familia tenía exceso, lo ofrecía en intercambio por sílex, sal de lechos secos, pieles curtidas o conocimiento, por ejemplo, una nueva manera de ahumar pescado. Economía de reparto comunal con brotes de trueque, así nacían redes entre aldeas. La hoja que salva inviernos, ajos silvestres de primavera, Allium spp, por ejemplo, Allium ursinum. Cuando las noches seguían largas y las reservas escaseaban, la tierra ofrecía una señal verde, hojas anchas, lustrosas, con olor inconfundible al frotarlas. Los ajos silvestres asomaban entre hojarasca y suelos ricos de bosques de madera noble. Tras meses de carne seca, raíces y frutos almacenados, estas hojas aportaban algo que no se veía pero se sentía, sopas más vivas, cuerpos menos apagados. Hoy diríamos vitamina C, antioxidantes, entonces, era sabor que despierta, fuerza que retorna. Las bandas tenían reglas de manejo sobrias, cortar hojas con cuchillo o con uña, dejando el bulbo, no llevarse más de 1/3 del parche, volver cuando el tallo ya no está tierno, para no debilitar la planta. Si la gente arrancaba bulbos, era con moderación y en parches vastos, la mayor parte de la cosecha eran hojas. Se comían frescas en sopas o salteadas sobre piedras planas aceitosas con una pizca de sal, donde la había. En aldeas con cerámica, se hacían caldos que perfumaban la casa y daban respiro al ánimo. Su potencia aromática marcaba incluso la vida social. Reuniones donde todos habían comido Allium se reconocían al saludo. Herramientas. Cuchillos de sílex, cestas de fibras, morteros de piedra para majarlas con grasa y hacer pastas untables. Educación ecológica. Las mayores enseñaban a las niñas y niños a distinguir Allium comestibles de hojas parecidas pero peligrosas. Se olía, se frotaba, se miraba la base, se corregía con paciencia. El tabú de no arrasar era fuerte, romperlo traía reprimendas públicas y vergüenza. La planta que es hoja y grano a la vez, amaranto.
Muchos creen que el amaranto es moda reciente. Para la Edad de Piedra, fue un comodín, hojas cocidas como espinacas y semillas diminutas que, una vez tostadas o molidas, daban energía y proteína de alta calidad. Lo notable es que combina algo raro, un equilibrio de aminoácidos que, junto con otras plantas, aporta una proteína completa. Pueblos de tierras altas, valles abrigados y laderas secas lo valoraron por robusto. Crece en suelos pobres, tolera sequía, resiste vientos y da miles de semillas por planta. En tiempos sin metales, la ingeniería era simple: sacudir inflorescencias sobre mantos o canastas para recolectar, tostar las semillas en piedras planas calientes, moler en metates, neolítico, o sobre lajas con manos de moler, mesolítico avanzado, mezclar con agua para papillas, prensar con mieles silvestres o jarabes de savia para obtener bocados densos. Las hojas jóvenes iban a la olla. Las más viejas, al mortero para salsas con grasa. Como muchas plantas amargas de fines de estación, el amaranto enseña medidas. Si te pasas de viejo, raspa la lengua. Si das con el punto, alimenta y agrada. ¿Por qué cayó en el olvido si crece casi solo? Porque el gusto humano persigue novedades y porque muchas agriculturas posteriores se concentraron en pocos granos. En la Edad de Piedra tardía, la diversidad fue norma, un parche de amaranto acompañaba a otras especies. En aldeas, su manejo combinó recolección y siembra, sacudir para comer, pero dejar suficiente semilla en pie para el año siguiente, guardar puñados en sacos de piel, etiquetados con nudos o marcas en el cuero para recordar su color o vigor. Herramientas: cestas finas para aventar, manos y metates, palos para golpeteo suave. Cosmovisión: algunas comunidades veían en las diminutas semillas un espejo del cielo nocturno. Armar bolitas con semillas tostadas y miel era un pequeño acto ritual, además de nutritivo. Las trepadoras que fertilizan solas, leguminosas silvestres y tempranas, Passeolus spp. En el hemisferio occidental, Vicia/diagonal Latirus en el Viejo Mundo. Mientras el amaranto alimentaba por arriba y por abajo, otra familia de plantas trabajaba también bajo tierra, las leguminosas. Sus raíces alojan pequeños nódulos donde bacterias capturan nitrógeno del aire y lo vuelven alimento para la planta, y, después, para el suelo. En laderas y quebradas del hemisferio occidental, frijoles trepadores silvestres y semidomesticados comenzaron a subirse por tallos altos. En el Viejo Mundo, besa y otras primas servían para comer verdes o semillas y, sobre todo, para curar suelos cansados. La imagen cotidiana de la Edad de Piedra tardía no era un campo monótono, eran postes de madera, tallos altos de gramíneas rústicas, y en ellos, leguminosas enredándose, con vainas de colores que parecían cuentas. La diversidad era estrategia: vainas moradas, moteadas, cremas, unas se comían tiernas, otras secas para caldos espesos. Y lo de guardar semilla no era una tarea, era cultura. Las familias elegían las vainas mejor formadas, colgaban ristras bajo vigas, anotaban en su memoria, o con marcas en tablillas de corteza, qué planta resistió la sequía, cuál llenó mejor. Herramientas: estacas, sogas de fibra vegetal, cestos de recolección, morteros para descascarar. Didáctica intergeneracional: explicar a niñas y niños que las plantas amigas no solo dan comida, también devuelven al suelo lo que otras se llevaron. En el habla de entonces, no había palabra científica, había metáforas. Estas enredaderas tejen comida con el aire. La raíz perenne dulce del agua, esquirret y otras umbelíferas, Sium cisarum y parientes. En vegas y bordes de arroyos frescos, otra planta de la que pocos hablan hoy alimentó por siglos, esquirret, con racimos de raíces blancas, finas, dulces, que recuerdan a una chiribía delgada. Para una banda, su valor era triple: 1. Ofrece carbohidratos gentiles y mucha fibra. 2. Es perenne. Cortas algunas raíces y la planta regresa. 3. Resiste el frío y gusta del agua fresca, justo donde a menudo acampaban los grupos por pesca o por acceso al agua. La técnica de recolección era simple y elegante. Con un palo cavador se aflojaba el suelo, se escogían raíces más gruesas, se dejaban las más finas para el regreso, se lavaban en el arroyo dentro de una canasta para que la arena se quedara atrás. Cocina de piedra: hervidas con piedra caliza al rojo para ablandarlas, asadas sobre lajas con un poco de grasa, machacadas con ajos silvestres para un puré que calienta el pecho. En aldeas, se plantaban esquejes en zanjas paralelas a canales de riego primitivos. No eran campos,
sino franjas junto a pasos de agua. ¿Por qué desapareció de tantos huertos en épocas posteriores? Porque es discreta, porque necesita suelos frescos, porque no rinde en mercados. Para la Edad de Piedra, esa discreción era una virtud, pocos la buscaban, por tanto casi siempre había normas de respeto: no arrancar toda la planta, no cavar cuando el suelo está empapado hasta destruir la ribera, dejar siempre madres grandes en cada parche. La fruta en su linterna, Physalis silvestres. En claros, bordes de bosque y tierras abiertas, pequeñas linternas de papel protegen una fruta verde que se transforma al madurar. Esa cáscara no es adorno, guarda, avisa, retrasa el daño de insectos. Cuando la envoltura se llena y se abre, la fruta está lista. El sabor, crudo, es limón con manzana, cocido, se vuelve suave y dulce agrisado, perfecto para salsas que reaniman cereales y raíces. En bandas, la temporada de Physalis significaba un descanso del paladar de invierno; en aldeas, un ingrediente para espesar caldos y condimentos. El manejo era de manual de Edad de Piedra: 2 plantas bastan para que se polinicen, dan decenas de frutos, pocas plagas los atacan, toleran mejor la sequía que muchos parientes, mientras haya calor, siguen produciendo. Se secaban algunos frutos al sol, aún en su linterna, para guardarlos unos días más. Sus hojas no se comían, sus tallos podían servir de amarres. Con cerámica, se cocían y machacaban con ajos y amaranto; sin ella, se asaban en piedras calientes, se pelaban y se trituraban en mortero. Normas: no confundir con especies amargas o tóxicas de aspecto similar, aprender las venas de la hoja y el tacto de la linterna. Herramientas: manos, fuego, piedras, morteros. Medicina casera: cataplasmas suaves y macerados para piel, bajo la guía de mayores. La hierba que parece arroz, arroz de lagos, Cisania spp, y otras gramíneas acuáticas. No es arroz, aunque lo parezca. Son semillas de una hierba alta que vive en lagos poco profundos y ríos de corriente lenta. Crean praderas acuáticas que son hogar y pan a la vez. El método de cosecha, que nació en el Mesolítico y siguió en el Neolítico, es poesía práctica: 2 personas en una canoa monóxila, una guía con una pértiga, la otra dobla las varas sobre el casco y golpea suave con palos acolchados. Las semillas maduras caen y suenan, las verdes vuelven al agua para semillar el año próximo. La mitad de la cosecha alimenta a la banda, la otra mitad queda para el lago. Más allá de su historia, este arroz supera al arroz común en proteína y trae consigo un perfil de vitaminas B, magnesio y fibra que sacia y sostiene. El sabor es a nuez, con textura elástica que no se hace papilla en caldos. Requiere cocción más larga, sí, pero el resultado vale. En términos ecológicos, estos lechos filtran agua, detienen erosión y sostienen aves, peces y mamíferos. Para la gente de la Edad de Piedra, eran despensas vivas. Herramientas: canoas quemadas y raspadas de tronco, palos golpeadores redondeados para no dañar tallos, esteras para secar semillas al sol, ahumaderos suaves para curarlas, morteros para quitar cascarillas. Gobernanza natural: no cosechar todo el parche, dejar corredores para peces y aves, no entrar en días de viento que quiebran tallos, agradecer al agua con ofrendas sencillas, hojas, cantos, o el gesto de liberar un puñado de semillas al comenzar la recolección. Como los recolectaban: cocción y conserva. Herramientas líticas y orgánicas: palos cavadores, madera dura, punta quemada y pulida, en algunos, férula de asta. Cuchillos de sílex / diagonal obsidiana para corte fino, raspadores para limpiar raíces y pieles. Cestas de fibras, juncos, corteza, esparto, ortiga, para lavado y transporte. Morteros de piedra y manos de moler, mesolítico / diagonal neolítico, para harinas y pastas. Agujas de hueso y tendones para coser bolsas de piel. Piedras calentadas para hervir en vasijas de madera o de corteza, stone boiling. Técnicas de cocción: asado en cenizas, tubérculos, arveja de tierra / diagonal ñame, helianthus, y raíces, esquirret. Hornos de tierra, bulbos, camas / diagonal asfódelos, por días, con capas verdes para vapor. Hervido con piedras, granos blandos, amaranto, arroz de lago, raíces fibrosas, rizomas de espadañas y se usan. Salteado en laja.
Hojas de ayllum y amaranto con grasa. Ahorro de combustible, tapar vasijas, usar braseros de barro, neolítico. Conservación. Secado al sol y al humo, bulbos cocidos machacados en tortas, semillas tostadas. Fosas revestidas, tubérculos y calabazas, capas de hojas secas, paja, corteza. Cerámica, neolítico, almacenamiento en vasijas selladas con tapas de fibra y arcilla. Intercambio, si una aldea acumulaba de más, calabazas, arroz de lago, ofrecía en yunta por sílex, sal, pigmentos o conocimiento técnico, una nueva forma de ligar fibras. Organización social. Bandas, paleolítico / diagonal mesolítico, grupos de parentesco flexible, consejos de ancianos, la recolección intensiva de plantas, especialmente raíces / diagonal bulbos, conducida con frecuencia por mujeres expertas, con participación de toda la banda. Tribus / diagonal aldeas, neolítico, linajes más estables, normas de reparto del excedente, tabúes sobre la extracción excesiva, acuerdos con aldeas vecinas para no agotar parches. Clima y entorno. Glaciaciones tardías, presión fuerte en primavera breve, ayllum y amaranto como primer verde, helianthus como tardío resiliente. Holoceno templado, expansión de humedales, auge del arroz de lago y rizomas comestibles, canoas y redes más finas. Periodos secos, amaranto y leguminosas como seguros, calabazas como depósito de agua y calorías. Ritualidad. Ofrendas pequeñas a hornos de tierra, trazos de ocre en manos y alimentos antes de tapar, cantos breves al abrir. Arte mobiliar, incisiones en hueso / diagonal, astillas con motivos de plantas recolectadas, espigas, flores. Chamanismo, interpretaciones de sueños para decidir cuándo abrir un horno, cuándo moverse de campamento, cuándo dejar descansar un parche. Justicia y normas. Mediar conflictos por parches valiosos, camas, arroz del lago, ancianos arbitran, se pagan faltas con trabajo comunal, reparar techos, traer agua, cuidar niños. Tabúes explícitos, no arrancar bulbos completos en su primer año, no cosechar arroz del lago en días de desove de peces, no encender quemas frías con viento contrario. Vida cotidiana. Arveja de tierra / diagonal ñame, bosque ribereño. Amaneció con niebla levantándose del río. Dos adolescentes y su tía caminan descalzos sintiendo la humedad de la tierra. Llevan palos cavadores y un perro que husmea. La tía encuentra la flor, traza con el dedo un círculo en el aire, pidiendo silencio. Mete la punta y hace palanca. El primer tubérculo sale con barro frío. El perro estornuda. Ríen. De vuelta en el abrigo rocoso, los tubérculos se envuelven en hojas y se arriman a piedras calientes. El vapor trae un aroma nuevo. No hay prisa. Los mayores cuentan sobre una vez que cavaron demasiado y un año no brotó. Desde entonces, dejan la última cuenta enterrada. Helianthus de raíz, claro helado. La escarcha cruje. Un niño golpea la tierra con un palo. Su madre localiza las verrugas bajo el suelo con la vista. Líneas secas en la superficie marcan donde la planta estuvo. Hacen un círculo y levantan el suelo como si fuera una tapa. Debajo, la raíz nudosa se ve intacta. El niño intenta morderla cruda y le escupe. Todos ríen. Esa noche la cortan en láminas y la ponen sobre una laja con grasa. El sabor es dulce y sostiene hasta la mañana. Camas / diagonal, asfódelos, prado azul. Las flores parecen pequeñas estrellas. Las mujeres, en fila, clavan palas de asta con ritmo. Cosen canastas a la espalda con bandas de fibra. El horno ya está cavado desde la tarde, piedras al rojo, hierbas húmedas, bulbos, más hierbas, tierra. Se baila alrededor no para invocar, sino para marcar con el cuerpo el tiempo. Al tercer día, se abre. El olor es tan denso que parece pasto oscuro. Machacan, forman tortas y cuelgan al humo. Calabazas, aldea. Sobre una repisa de barro, 4 calabazas de piel sana. Un niño las palpa como si fueran tambores. Su abuelo le muestra una grieta y le enseña a untarla con resina diluida. Ese invierno, cuando una cooperadora trae sal de lejos, la familia ofrece media calabaza como regalo. Intercambio sin moneda, con memoria.
El año próximo, cuando vengan lluvias tardías, los vecinos les traerán tubérculos. Ayllum, bosque de madera dura. El suelo está húmedo y rico. Cortan hojas dejando el bulbo. La abuela huele cada puñado. Si alguien cortó demasiado, frunce el ceño. Sobre la piedra caliente, con grasa y sal, el ayllum chisporrotea. El vapor limpia la nariz. Los niños aprenden a no tocarse los ojos. Amaranto, ladera seca. La inflorescencia tiembla y suena como lluvia fina sobre la manta. Se tuestan semillas en una lata de arcilla, cuando la cerámica llega, o sobre piedra. La madre mezcla con miel, forma bolitas. Reparte una a cada cual. El anciano, antes de comer, mira el cielo y sonríe. Somos semillas, dice. Leguminosas, parcela viva. Una hilera de estacas, tallos altos, enredaderas con flores. Las vainas parecen collares. Una joven recoge y canta bajito para que las flores se animen. Las vainas viejas se cuelgan, las nuevas van a la olla. Esquirret, arroyo claro. Una niña se moja hasta las rodillas. Mete la canasta, sacude, mira el agua turbia. El abuelo le enseña a mover la canasta apenas para que la arena salga sin perder raíces. De regreso, las hierven con piedras y las machacan con ayllum. El puré calienta manos y corazón. Fisalis, claro soleado. Linternas de papel. El niño aprieta una, está llena. La abre y chupa. Hace una mueca y ríe, ácido. La madre asienta, cruda para despertar, cocida para cuidar. En la piedra, se asan las frutas hasta que la piel ennegrece. Se pelan y se machacan con sal. Arroz de lago, laguna. La canoa se desliza en silencio. La mujer golpea suave con palos acolchados. Las semillas caen como lluvia en madera. Un puñado al agua como saludo. En la orilla, extienden sobre esteras. Secan, ahuman, trituran, soplan para que la cascarilla vuele. El caldo con arroz se comparte. Los mayores cuentan dónde no entrar mañana, el viento girará. Guías prácticas para hoy. Nota de prudencia eterna de la edad de piedra. Tomar con respeto, dejar para que el lugar respire. Arveja de tierra / diagonal ñame. Identificación. Flores moradas, arveja de tierra, lianas con hojas opuestas y zarcillos. En ñames, hojas cordiformes y lianas vigorosas. Hábitat, riberas, setos, bosques claros, arveja, selvas y bosques húmedos, ñames. Recolección, usar pala de mano, cavar en semicírculo, dejar la última cuenta. Cocina, asado en hojas, hervido con piedra, salteado con ayllum. Conserva, secado en rebanadas finas al sol / diagonal humo. Elianthus de raíz. Identificación, tallos ásperos, hojas opuestas ásperas, flores tipo girasol pequeño. Hábitat, praderas, bordes, suelos sueltos. Recolección, escarbar con cuidado a fines de otoño o finales de invierno, dejar fragmentos para rebrote. Cocina, asado, hervido prolongado, en laja con grasa. Conserva, fosas frescas con paja, sombra. Camas / diagonal asfódelos. Identificación, flores azules, camas comestible, distinguir de flores blancas / diagonal amarillas, tóxicas. En asfódelos, espigas blancas. Hábitat, praderas húmedas, camas, colinas mediterráneas, asfódelos. Recolección, bulbos maduros, siempre dejar parte del parche, preferir hornos de tierra. Cocina, cocción lenta días, machacar, secar en tortas. Conserva, tortas ahumadas. Calabazas. Identificación, frutos de piel dura, pedúnculo duro, hojas grandes lobuladas. Manejo, curar al sol, almacenar ventilado. Cocina, asar, sopas, purés. Ayllum silvestres. Identificación, olor a ajo, hoja ancha, bulbo blanco. Recolección, cortar hojas, evitar bulbos, nunca arrasar. Cocina, sopas, salteados, pastas. Amaranto.
Identificación: hojas verdes /diagonal rojizas, inflorescencias densas. Recolección: sacudir, tostar, moler. Cocina: papillas, bocados con miel, hojas cocidas. Leguminosas trepadoras. Identificación: enredaderas con zarcillos, flores papilionadas. Manejo: asociarlas a tallos altos, cosechar selectivo, guardar semilla. Esquí red. Identificación: tallo hueco, umbela, raíces numerosas finas. Hábitat: suelos frescos, arroyos. Recolección: aflojar, seleccionar, dejar planta viva. Cocina: hervir, asar, machacar. Fisalis. Identificación: linterna de papel, fruto verde /diagonal amarillo. Recolección: cuando la cáscara se llena y abre, evitar especies amargas. Cocina: asar y machacar, salsas. Arroz de lago. Identificación: hierba alta en agua poco profunda, semillas oscuras y alargadas. Recolección: con permisos donde apliquen, golpeteo suave, secado, aventado. Cocina: cocción larga, sopas, ensaladas, rellenos. Tecnología y transformaciones a lo largo del Paleolítico, Mesolítico, Neolítico. Paleolítico. Herramientas: lascas y cuchillos de sílex /diagonal obsidiana, palos cavadores, cestas rudimentarias. Cocción: asado en cenizas, piedra al rojo en troncos ahuecados o corteza, hornos de tierra simples. Organización: bandas móviles, calendarios orales, aprendizaje por imitación. Chamanismo con énfasis en ritmos de plantas y animales. Alimentos estrella de esta lista: ayllum, amaranto, como hoja y semilla, ñames /diagonal arveja de tierra, fisalis, en regiones donde crece. Mesolítico. Herramientas: manos de moler, morteros portátiles, canoas monóxilas, redes finas, palos golpeadores acolchados. Cocción: hornos de tierra más elaborados, ahumaderos, secados sobre bastidores. Organización: asentamientos estacionales en humedales y costas. Intercambio de pigmentos /diagonal sal /diagonal obsidiana por alimentos especiales. Tortas de bulbo, arroz de lago. Alimentos estrella, arroz de lago, camas /diagonal asfódelos con hornos sofisticados. Elianto silvestre, esquí red junto a arroyos. Neolítico. Herramientas: cerámica, molinos de mano, asadas de asta, silos /diagonal fosas. Cocción: ollas, horneado más controlado, calabazas como contenedores y comida. Organización: aldeas, linajes, consejos de ancianos, tabúes agrícolas, excedentes y trueques. Alimentos estrella: calabazas de larga guarda, amaranto como cultivo formal, leguminosas trepadoras asociadas a tallos, almacenamiento sistemático de eliantus y arroz de lago. Seguridad y ética de recolección. Identificación positiva. No probar si no estás 100% seguro /diagonal a, regla de la banda. Aprender de una persona mayor /diagonal experta. Practicar en pequeña escala, usar olor, textura, ciclo de flor. Manejo del parche. Regla del tercio: toma una parte, deja dos, rota el sitio de cosecha. Deja semillas, bulbos y madres para el año siguiente. Evita pisotear bordes de agua, no extraigas con suelo saturado. Fuego y hornos. Hornos de tierra en suelos minerales, no orgánicos, corta césped y reponlo al final, apaga con agua, dispersa las piedras. Nada de fuego con viento fuerte, vigila chispas cerca de pieles secas. Comunidad. Pide permiso en tierras que no son tuyas, respeta normas locales. Comparte con quienes te enseñan, devuelve con trabajo, semilla o alimento transformado. ¿Por qué se olvidaron y cómo volver a mirarlos? La memoria humana es selectiva. Con la intensificación agrícola de épocas posteriores, pocos cultivos ocuparon casi todo el paisaje. Los otros quedaron como malezas o comida de necesidad. En la Edad de Piedra, esa dicotomía no existía, se comía lo que el entorno ofrecía en su mejor momento. Los 10 vegetales de esta lista prosperan porque no dependen de una sola estación ni de cuidados sofisticados. Por eso sobrevivieron a climas que cambiaron,
a glaciaciones y a desecaciones de estuarios. Olvidamos porque dejamos de mirar con los ojos de quien debe leer la tierra para mañana. Recordamos cuando un sabor despierta una memoria profunda, el dulzor oscuro de un bulbo tras 3 días de horno, el ácido vivo de una fisalis asada, el perfume penetrante de Allium en una olla humilde. Volver a mirarlos no es nostalgia, es diversificación. En un mundo de riesgos, sumar plantas que crecen con poco, que alimentan mucho y que sostienen humedales, aves y murciélagos, es sensato. Ecología a favor, libélulas, murciélagos y compañía en los parches de estos vegetales. Campos de camas bien manejados atraen polinizadores, no necesitan pesticidas y se respetan quemas frías y rotaciones. Bordes de arroz de lago sostienen cadenas enteras de vida. Cosecha cuidadosa significa aves más fuertes y menos mosquitos para ti al anochecer. Amaranto y leguminosas atraen insectos útiles. La diversidad de flores significa depredadores naturales de plagas cerca de tus parches. Allium repele algunos insectos. Plantado en bordes protege. Micro recetario de edad de piedra, aplicable hoy, con técnicas inspiradas en entonces. Tortas de bulbo dulce. Cocer bulbos de camas /diagonal ASFO de los 4872H en horno de tierra, o en horno moderno muy bajo, envueltos en hojas húmedas. Machacar con piedra o mortero, formar tortas, secar al humo /diagonal suave horno. Comer como dulce o disolver en agua caliente para bebida energizante. Puré de esquirret con Allium. Hervir raíces hasta tiernas. Machacar con hojas de Allium salteadas en grasa. Añadir sal, si hay, comer caliente. Arroz de lago con fisalis. Cocer arroz en agua abundante hasta tierno. Asar fisalis, pelar y machacar. Mezclar con arroz, grasa y Allium picado. Amaranto reventado con miel. Tostar semillas en laja muy caliente hasta que salten. Mezclar con miel, hacer bolitas. Helianthus de raíz a la laja. Cortar en láminas finas. Laja caliente con grasa, dorar, sal y Allium. Si unes estos 10 vegetales, ves un mapa de estrategias que no pasan de moda. Buscar proteínas en lugares inesperados, arveja de tierra, amaranto, leguminosas. Guardar calorías dulces para cuando el sol no calienta, bulbos al horno, calabazas. Aprovechar el agua como huerto viviente, arroz de lago, esquirret. Dejar que la naturaleza luche de tu lado, ecosistemas sanos con depredadores de insectos. Cocinar con tiempo más que con tecnología, piedras, hornos, humo. Decidir en comunidad, normas, tabúes, reparto. La edad de piedra no se entiende solo desde puntas de lanza y casa mayor. Se entiende también desde una anciana que enseña a distinguir una flor azul de otra mortal, desde un horno que humea 3 días, desde una canoa que avanza en silencio, desde un niño con la boca llena de semilla tostada. Es, al fin, una escuela de atención, a la estación, al viento, a la textura del suelo, al zumbido de la vida alrededor. Si hoy vuelves a caminar por la orilla de un lago o por un prado azul en primavera y te detienes, quizá escuches la misma lección. Aquí hay comida, si sabes verla, y si la tomas con cuidado, volverá el año que viene. Que estas 10 especies, o sus parientes, vuelvan a tu vocabulario de campo no para sobrevivir románticamente, sino para diversificar el plato, reconectar con ritmos antiguos y, sobre todo, para recordar que las mejores tecnologías a veces son un palo, una piedra caliente, una canasta, un horno bajo tierra y una norma simple. Toma lo necesario, deja lo suficiente, y agradece.